Vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Buen día, Facundo, ¿cómo le va? Muy bien, espero todos se encuentren bien por allí también, ¿eh? Todo bien, gracias a Dios. Con frío nomás, Facundo. Sí, ha bajado la temperatura, ¿eh? Aquí sí. También está muy fresquito, ¿eh? Y nublado, ¿eh? Y nublado, sí. Estaba despejado. Sí. Sí, acá está por salir el sol, así que no sé, está, mirá, a mí no me toques la cosa, pero no importa. Vamos a lo suyo. Usted sabe que me interesa mucho este tema que va usted a plantear en el día de hoy, el apoya cabeza y cinturones. Exactamente, relevamos la cuestión de estas medidas de seguridad y en la primer consulta le preguntamos a la gente si sabía de la obligatoriedad en el uso de estos dos elementos, tanto en el cinturón de seguridad como en el apoyacabezas. Y obtuvimos un altísimo índice de respuesta correcta, siendo que el 93%, es decir, 9 de cada 10 encuestados, más de 9 de cada 10, no supo responder bien. La realidad es que el resultado más revelador y más importante que hemos tenido en este estudio tiene que ver que cuando aislamos las edades de ese 93%, sí, notamos con una grata sorpresa que la franja etaria más joven, los menores, la franja etaria entre 16 y 29 años, nos respondió bien en un 100%, es decir, bien, que nadie respondió mal, tuvimos unanimidad de respuesta correcta. Qué bueno, qué bueno. Esta es una infracción. ¿Qué multas tienen? Exactamente, como bien dice usted, esta conducta está... esta conducta, por un lado, tiene en la Ley Nacional de Tránsito, en el artículo 30, la obligatoriedad se impone, es decir, que es obligatorio que todos los vehículos cuenten con apoyacabezas y cinturones, y obviamente encuentra su correlato en el decreto 437, que es el decreto sancionatorio de la Ley Nacional. En el mismo también se sanciona, obviamente, cuando no tenemos el cinturón de seguridad puesto o los apoyacabezas. Una particularidad, me tomo un segundito, es que están sancionados en artículos separados, es decir, la norma subdivide de alguna forma la sanción y por un lado en un artículo establece la sanción para la ausencia del cinturón de seguridad y en otro artículo separado la ausencia del apoyacabezas. Lo que pasa que, Facundo, hay muchos autos que no son nuevos, vamos a nombrarlos así, y no tienen ni el cinturón ni el apoyacabezas. ¿Qué pasa con esos autos? Bueno, en líneas generales es menos habitual. Ayer me habían preguntado, de hecho, en una nota por este tipo de vehículos. La realidad es que estamos hablando de vehículos de muy vieja data, sí, que hasta probablemente les diría que son de colección, porque de un tiempo a esta parte ya todos los fabricantes de autos en nuestro país tienen obligación de al momento de fabricar los autos, obviamente también sus butacas con sus medidas de seguridad, tengan estos elementos. De hecho, en los últimos, quizá podría nombrar 20 años, además de estos elementos que nombramos, también se empezó a colocar al momento de la fabricación los llamados airbags, que obviamente sí, de alguna forma ayudan a que la efectividad del cinturón y del apoyacabezas sea mayor. Claro, el recordarle a la gente, que es muy importante, Facundo, que esto es obligatorio, que hay una ley, ¿no es cierto? Que ya creo que la dijo. Exactamente, es importante entender que obviamente es obligatorio que si un agente de tránsito me detiene y constata que no cumplo con estas medidas de seguridad, posiblemente me infraccione, pero más allá de eso, el foco tiene que estar puesto en lo siguiente. Más allá de que me pueda llegar a hacer una sanción, la realidad es que colocarse el cinturón de seguridad y colocar a la altura correspondiente los apoyacabezas evitarían lesiones realmente de mucha gravedad en caso de siniestros viales. La realidad es que la gente suele ponerle menos importancia al apoyacabezas y le voy a explicar una situación para que todos podamos entender. Si yo tengo la mala suerte de que vengo conduciendo y no llegué a frenar a alguien que, por ejemplo, estaba en un semáforo en rojo y lo embisto, es decir, yo fui quien embistió al vehículo. En ese caso, la herramienta que más va a evitar lesiones potenciales será el cinturón de seguridad, porque obviamente mi cuerpo va a tender a ir hacia adelante por la inercia. Pero en cambio,
el conductor que estaba detenido en ese semáforo al cual yo embestí, Sí. esa persona va a tener menos lesiones si tenía el apoyacabeza efectivamente colocado a la altura correspondiente. Si bien el cinturón también hace a la efectividad de cuidar a esa persona si está sujetada a su butaca, en el primer caso el apoyacabeza cuando embisto no va a ser tan importante, si bien lo será, que en el segundo caso cuando me embisten, porque cuando me embisten el latigazo cervical, la zona del cuello y de encima del cuello, va a sufrir un golpe muy brusco, sí. pudiendo llegar obviamente a generar lesiones cervicales o mucho más grave aún, lesiones de médula ósea. Entonces no hay que subestimar la importancia del cabezal del apoyacabezas. Es igual o más importante aún que el cinturón de seguridad en situaciones específicas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es más importante, también es importante estar a la altura de tener toda la documentación, de todo eso, ¿no es cierto? Obviamente, si bien la documentación tiene que ver con una cuestión más administrativa y que quizás no tiene que ver con medidas de seguridad, sí es muy importante que empecemos a acostumbrarnos a que cuando nos subimos a un vehículo, ya sea como pasajeros y aunque sea que nos subimos de forma ocasional, empezar a prestar atención a la altura que tiene ese cabezal, ese apoyacabezas. Porque si está demasiado bajo y no contiene mi cabeza, sino que mi cabeza puede inclinarse hacia atrás, significa que ese apoyacabezas no va a tener la suficiente eficiencia al momento del siniestro. Es muy importante que el mismo esté a la altura correspondiente y que contenga la cabeza, no que deje que la cabeza pueda seguir inclinándose hacia atrás. Que tengan conciencia, ¿no es cierto? Tener auto es lindo, pero hay que cumplir con las reglas. Totalmente de acuerdo. Acá lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de estudios es empezar a, primero y principal obviamente, darle el conocimiento a la gente, pero también empezar a que tengan ese momento de reflexión previo a poner en marcha el vehículo y que estas medidas de seguridad, que insistimos, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, empiecen a estar en el radar de todos los conductores y de todos los pasajeros de vehículos en nuestro país. Por último le pregunto, ¿qué multas tienen? ¿Usted quiere saber el apoyacabezas, el cinturón? Claro, si tienen multas. Bien. Sí, tiene ambas conductas tienen multa. El apoyacabezas tiene una multa de entre 100 y 300 UF, esto traducido en un valor dinerario sería alrededor de 25.000 pesos. Bien. Y el cinturón de seguridad, ya le digo, deme un segundito. Sí, cómo no, por ahí lo puse. Es mayor, el mínimo es de 300 unidades fijas. Bien. Es decir que será un mínimo de alrededor de 50.000 pesos, si no me equivoco. Bueno, pero que es importante a veces tocarle el bolsillo a la gente para que se dé cuenta, porque le parece que no usándolo no les va a pasar nada. Y lamentablemente hay muchos accidentes en nuestro país por eso, ¿no? Exactamente, pero vuelvo a lo mismo. A mí me gusta que explicarle a la gente que la sanción es solamente una pata de todo el ordenamiento vial, porque sin dudas lo que se trata de hacer es ir torciendo este tipo de conductas, pero la sanción por sí sola no hará nada, de igual forma que la educación por sí sola no hará nada, de la misma forma que la concientización por sí sola no hará nada. Acá tiene que estar todo de la mano, todo hermanado, e ir en una misma dirección para, insisto, tratar de ir torciendo estas conductas que no tienen nada de seguridad impresa en estas conductas, sino que al contrario generan situaciones de inseguridad vial y que obviamente pueden llegar a tener como consecuencia lesiones graves o inclusive hasta la muerte. Es cierto. Bueno, Facundo, yo le agradezco que haya llamado nuevamente, es un gusto para nosotros todos los meses poder conversar con usted y que usted nos dé el informe que corresponde. El placer de siempre, espero nos estemos encontrando en el mes de octubre con un nuevo estudio. Saludo grande. Que tenga buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos compartiendo la mañana musical informativa con todos ustedes.